Pues vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos guíe el estudio, que Él se manifieste, pues a través de mi boca y la boca de Miguel. Bueno, Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar en este tiempo. Gracias por este salón, gracias por este hotel. Gracias porque tú has provisto, Señor, para todo esto. Y porque en tu misericordia y en tu voluntad amorosa para con esta iglesia has permitido que el día de hoy nos podamos reunir. Gracias, Dios, porque seguimos gozando a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, de un país que nos permite reunirnos libremente para poder hablar de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, queremos suplicarte que no permitas que esta situación cambie y que tú frenes, Señor, como te lo pedimos luego en la oración, cualquier intento para frenar esta libre expresión y esta libre reunión en donde podemos estar unos con otros. Padre, te queremos pedir que estos estudios sean de aliento y que tú toques el corazón de todos los que estamos presentes, incluyendo a Miguel y yo, y que, Padre mío, pues sé tú el que hable de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Te pedimos por esto que no falle la grabación y que puedan los hermanos que no han podido venir o no podrán venir a este estudio puedan escucharlo en sus casas. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues pueden sentarse. Bien. Hoy vamos a comenzar una nueva sección. Ha estado muy largo este salmo, ya sabíamos que iba a estar muy largo. Me acuerdo cuando sí, me acuerdo que Miguel decía, de aquí a que llegamos, decíamos, de aquí a que lleguemos al Salmo 119, y ahora digo, de aquí a que lo terminemos. Pero ya poco a poco, no es que tengamos prisa, se nota que no hemos tenido prisa, pero poco a poco vamos pasando por las diferentes secciones, y ahora pues estamos en la sección 19 de las 22, y estamos realmente a poco tiempo, a pocas semanas de terminarlo. Bien, pues esta corresponde a la letra Kof. Algunos ponen esta letra Kof o Kaf. Acuérdense como si el que diseñara esta letra tosiera, ¿no? Kof se llama. Y esta letra es la número 19. No sé si ustedes leyeron esta parte. Nos toca el Salmo 119 de los versículos 145 al 152 para situarnos en esta parte de la palabra. Y es muy interesante, ya que el autor de este salmo nos invita a que lo acompañemos a la intimidad de su relación con Dios, a ese lugar que debe de ser íntimo. ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión comentaba la forma como debíamos de orar? Nos enseñó a orar, y a veces debemos de ir por ese mismo versículo para recordarnos cómo debe de ser nuestra oración, ¿no? Y hablaba de una de las cosas, mira, tú vas a orar delante de Dios, y lo importante es, en ese momento de la oración, eres tú y Dios, o Dios y tú. Entonces, les decía, cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta, y en la intimidad de tu habitación, ora a tu Padre, el cual escuchará. No tienes que hacer ningún alarde, decía, como los fariseos, que oraban en voz alta delante de todos para escuchar, para que todos dijeran, híjole, qué bonito ora, ¿no? Entonces, aquí el salmista nos invita a esa intimidad de su cuarto. Y como hemos visto, el salmista ha estado atribulado, y entonces pues esas visitas al cuarto de poder, al cuarto de guerra, al cuarto de oración,
son muy interesantes cuando uno anda atribulado, ¿no? Mas tú cuando ores, dice Mateo 6:6, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa en público? La respuesta de oración. Ese es el punto. Bien, así que vamos a hablar de esta letra Kof, que es la número 19. Esta letra está formada, articulada por dos letras. Una que es un sayin, que ya lo habíamos visto anteriormente, hace tiempo, a la izquierda, y que esa sayin pasa hasta abajo del renglón, y una resh que todavía no vemos, que vamos a ver en la siguiente sección 20. De hecho, les voy a enseñar para no hablarles tan abstractamente de esta letra. Esta es la letra Kof. ¿La ven todos? Ok. Esta es la sayin, esta es la letra sayin y esta es la resh. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. Más bien, si yo te preguntara qué relación tiene el ojo de una aguja con la santidad y con la oración. Seguramente la otra vez le pregunté a mi esposa y me dijo: ya me dejaste tarea, déjame bañarme a ver si se me ocurre algo, ¿no? Bueno, no es que se iba a bañar por eso, sino ya le tocaba bañarse. Pero, bueno, seguramente te lo podría dejar de tarea, pero si no, no tendríamos el estudio, ¿no? Sería algo difícil de preguntar qué tiene que ver un ojo de una aguja con la santidad y con la oración. A lo mejor tú puedes poner santidad y oración. Sé que hay una relación, pero el ojo de una aguja, ¿no? Bien, en esta sección, esos tres conceptos se van a tocar en un momento determinado. Y nos van a enseñar conceptos muy importantes acerca de nuestra relación íntima con Dios. Bueno, primeramente, para poder esclarecer un poquito la palabra, la letra Kof tiene un significado. Hemos visto que cada una de las letras de este salmo, que es un salmo acróstico, tiene significado, y uno de sus significados es ojo de aguja. De hecho, la forma que les enseñé, de cierta manera, tiene entre las dos letras, hacen un hueco que podría parecer un ojo de una aguja, ¿no? Y este concepto se me hace algo muy interesante. Este ojo de aguja, sobre todo, bueno, ¿quién no ha tratado de ensartar un hilo por el ojo de una aguja, no? Exactamente. ¿Cuánto nos cuesta trabajo? Y hoy por hoy tenemos que tener no solamente lentes, sino tenemos que tener hasta una lupa para poder ensartar el hilo en una aguja, ¿no? Y nuestro Señor Jesús utilizó esta imagen, porque nuestro Señor Jesús hablaba mucho de imágenes, ciertas cosas conocidas, para que pudieran entender principios espirituales que son difíciles de explicar. Esta imagen del ojo de una aguja, que la relaciona con un camello, la utilizó precisamente para hablar con sus discípulos después de haber confrontado al joven rico. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje famoso del joven rico? En donde el joven rico le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice: pues los mandamientos ya lo sabes, no matarás, en fin, le empieza a hablar los mandamientos y dice: todo eso lo he seguido desde la juventud. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dónaselo a los pobres y tú ven y sígueme. No voy a profundizar en todo esto, en otra ocasión vamos a poder profundizar en este relato, pero sin embargo el joven se va triste de ahí, el joven rico se va triste porque sabía que no podía cumplir eso. Y entonces Jesús les dice: cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y luego dice, reafirma esto
diciendo una frase muy importante. Otra vez os digo, esto está en Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, los discípulos se quedaron impresionados, porque además en esa cultura, como en algunas congregaciones también se ve la riqueza como señal de bendición de Dios. Y no necesariamente, a veces Dios puede traer una estrechez económica y ser una bendición para nuestras vidas. Yo lo he constatado muchas veces, cuando precisamente esa estrechez económica o una estrechez de salud, o lo que tú quieras ponerle, te lleva a clamar a Dios. Ya estoy adelantándome un poquito, ¿no? Bueno, entonces, es obvio que Jesús utilizó esta imagen, un recurso llamado hipérbole, en la imagen del camello y del ojo de la aguja, en donde se exageran los tamaños o se exageran las circunstancias. Se exagera una abertura tan pequeña como un ojo de una aguja y un animal tan grande como un camello. Sin embargo, esto lo hace ya Jesús para que les quedara esta imagen muy impactada en su mente, muy grabada en su mente. Para enseñarles lo imposible y lo absurdo que resultaba el creer que la salvación se podía obtener por medio de los propios méritos o por medio de las buenas obras. Y de hecho fue tan impresionante la imagen y lo que había pasado que los discípulos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Bien, el segundo aspecto de esta letra Kof, ya vimos el ojo de una aguja. El segundo aspecto es que hay una palabra que empieza con la Kof y que se llama Kadosh. Kadosh significa santo o santidad. Y de hecho la tradición judía relaciona la letra Kof con santidad. Vamos a hablar un poquito acerca de la santidad, aunque el año pasado, o hace 2 años, creo que fue hace 2 años, Miguel dio todo un estudio acerca de la santidad de Dios, pero vamos a recordar algunas cosas acerca de la santidad. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa separar, apartar o separar algo o alguien con un propósito determinado. Eso es la palabra santo. Apartado o separado para un uso específico. Es un ejemplo del atleta que se aparta y se concentra para una competencia. Ahora que ha estado muy de moda el mundial, la otra vez vi, les voy a pasar luego por video, el centro de alto rendimiento que tiene la selección mexicana está precioso. O sea, dices, wow, qué bárbaro. No sé cómo no ganan un campeonato con ese tipo de instalaciones. Pero la verdad es que la idea es que ahí estén concentrados. De hecho, el entrenador llegó un momento, se les andaba alborotando y todo eso, llegó un momento que les dijo: el que no esté en el entrenamiento tal día, tal hora, ya no los voy a convocar. Se pierden el mundial. Y entonces, pues todos estuvieron ahí, ¿no? Llegaron hasta 1 hora antes. Entonces, ellos estaban apartados con un objetivo, ¿no? No quiere decir que hayan sido santos, ¿verdad? Pero, y así también podemos ver que un soldado se recluta y se concentra para una batalla. Y la Biblia nos da algunos ejemplos. Podemos ver en la palabra, por ejemplo, que Dios apartó a los levitas para concentrarse y ministrar de Dios a sus hermanos israelitas. Podemos ver otro ejemplo en donde el Espíritu Santo apartó en Antioquía a Pablo y a Bernabé para la obra que los tenía llamados. Podemos hablar de que esa era una forma de santificación.
Ahora, hemos hablado mucho, hemos visto mucho acerca de la santidad y podemos ver y recordar que la santidad también es un atributo de Dios, es uno de los varios atributos que Dios tiene. Y además este atributo tiene una característica, a diferencia de otros atributos de Dios. Este atributo tiene la característica de ser transferible a los hombres. Sed santos como yo soy santo. Ahora, ¿por qué Dios es santo? ¿De qué es? Si aplicamos en la definición de apartado o separado, ¿por qué Dios es santo? ¿De qué te tiene que apartarse o separarse? Podemos hablar de dos conceptos. Dios está, por ejemplo, apartado o separado de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Dios es independiente de la creación. Dios fue el que hizo su creación. Está la creación de Dios y Dios está aquí. Es trascendente. Dios no depende de su creación, más bien su creación depende de Él. Entonces, Dios es santo porque trasciende la creación. Pero también Dios es el único ser, por así decirlo, que está completa y perfectamente apartado del pecado. La maldad, el pecado, la corrupción, Él está completamente separado de esto. A diferencia del mejor de los hombres, del hombre que haya vivido de una manera más justa, de Juan el Bautista. Dios está completamente separado, su moralidad es perfecta, su santidad es perfecta. Este es un atributo que Dios le da mucha importancia, tan es así que Dios anhela que nosotros también seamos santos o seamos apartados o separados para Él. Fíjate, y además nos declara en su palabra que sin esa santidad, sin ese apartarse, no podemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando en nuestras vidas no vivimos apartados para Dios? No lo oímos, no estamos conscientes de su presencia. Atribuimos los eventos de nuestra vida como eventos fortuitos. Hoy nos fue bien, hoy tuvimos suerte, hoy nos fue mal, o no tuvimos suerte. En vez de estar reflexionando y meditando que en vez de mala suerte o buena suerte, todo esto es parte de un trabajo de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así que todo esto se oye muy bonito. Y no sé si alguno de ustedes los haya cargado. Yo cuando estoy presentando y todo esto, a mí me carga, porque digo, bueno, y digo igual que los apóstoles, que los discípulos, ¿quién pues, así como ellos decían, quién pues podrá ser salvo? Decimos, ¿quién pues podrá ser santo? ¿No? Es como tratar de pasar por el ojo de una aguja. En este punto viene el tercer enlace del tercer concepto, la oración. Pero la oración no una oración cualquiera, sino una oración en donde hay clamor. Como veremos en el Salmo, en esta sección, el tema principal es la oración, pero la oración clamorosa o la oración clamando. ¿Y cuál es el objetivo de este clamor del salmista? Guardar los mandamientos de Dios, apartarse para Dios, ser santo. Ese es el punto. Vamos a ver, y hoy vamos a ver solamente los dos primeros versículos. Vamos a leer el Salmo, todo el Salmo, para que todo el Salmo, ¿no? Acabamos en una hora. Bueno,
Vamos a leer del 145 al 152, sin embargo vamos a estudiar los dos primeros. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tus palabras. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos, en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vamos a ver los dos primeros versículos de aquí, que creo que además son muy parecidos los dos primeros versículos, 145 y 146. ¿Qué es lo que dice? Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Aquí vemos el clamor y los testimonios guardados de Dios, o el querer guardar los testimonios de Dios. Bien, cuando en la palabra de Dios se afirma un concepto 2 o 3 veces, quiere decir que tiene que quedar muy claro, que es como quien dice, esto va en serio. Ya lo repetí 2 o 3 veces, ya va en serio, ¿no? Dice, vemos que que el autor de este salmo clama a Dios, y además lo hace con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Fíjense que terminando este estudio, quiero hacerles una pregunta, quiero ponerlos a trabajar. Pero bueno, ahorita escuchen. Tenemos que entender algo muy importante acerca del clamor. Para poder clamar, ¿qué es un clamor? Primeramente, ¿qué es un clamor? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entienden por clamar? Intensidad. ¿En qué? Intensidad en... ¿Pero intensidad en qué? Petición en intensidad. Pedir con vehemencia. Pedir con vehemencia. Una necesidad. Es que el clamor viene de una necesidad, y ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos muy presente una necesidad. Ajá. Pero también, no solamente es una necesidad, muchas veces esa necesidad de la que hablas viene acompañada de un anhelo, ¿no? ¿Cuánto me gustaría esto? Una misionera que estaba en una cárcel en Japón en el tiempo de la Segunda Guerra, estaba en una mazmorra, un calabozo oscuro completamente. Un día dijo, y es un detalle sencillo, o sea, Dios, ¿cómo se me antoja un plátano? Me encantaría probar un plátano. Desde luego, la comida que le servían no había plátanos, ¿no? Era una comida muy fea. Y dijo, al día siguiente, una persona de otra cárcel que la quería mucho a ella, le trajo una penca de plátanos. Ese detalle podría parecerte, oye, es un detalle tonto. Finalmente, probablemente su cuerpo necesitaba alguna sustancia que tenía los plátanos, potasio, por ejemplo, y ella pidió con vehemencia, me encantaría un plátano, Señor. Bueno, ese detalle pequeño, Dios se lo satisfizo. Y no fue un detalle tampoco caprichoso, simple y sencillamente, pero ella clamó. Cuando la mujer llegó con Jesús, cuando estaba con Simón el fariseo, esta mujer ramera,
y llegó y le lavó los pies, le puso un perfume muy caro y lloraba delante de sus pies y los enjugaba con sus cabellos. En ese mismo acto, esa mujer estaba clamando por perdón. ¿Sabes? Muchas veces nuestras pruebas se alargan y en este alargue, ¿por qué se alargan? Porque muchas veces no tenemos esa necesidad que nos lleva a tener esa dependencia. Esto es algo muy importante. El clamor nace de una necesidad y también nace de estar conscientes de la realidad de que nosotros no podemos por nosotros mismos satisfacer esa necesidad. Sin embargo, muchas veces, ¿por qué tarda una respuesta? Porque en esas ocasiones nosotros seguimos teniendo muchos recursos a nuestra disposición que nos llevan a no depender de Dios. Esos recursos a veces los tenemos muy escondiditos y parecen esos gabinetes como que esos gabinetes que dice rómpase o ábrase en caso de incendio, y en donde decimos nosotros sí confiamos en Dios y sí, yo confío en que Dios me sacará adelante y todo esto, pero ahí los tenemos y en el momento adecuado nosotros somos capaces de romper o descolgar el extintor y tenemos ese recurso guardado. Y no es muchas veces en donde Dios nos lleva hasta el final de nuestra vida, en donde decimos nosotros, no podemos, Dios, por favor, realmente clamo por esto. Esto es el clamor. Muchas veces esos recursos pueden ser cosas que no necesariamente son malas, un ahorradito que uno tenga, la tarjeta de crédito, algún conocido, algún familiar que nos pueda hacer el paro, que decimos coloquialmente, pero llega el momento en que Dios nos dice, no tienes nada de eso, clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando Dios nos deja sin recursos, nos está enseñando que aunque esos recursos en sí no son malos, pero en ese momento estaban estorbando en nuestro crecimiento para con Dios. Entonces sí eran malos, en ese sentido. ¿Sabes? Una vez escuché de un amigo que siempre vive ajustado económicamente, y este amigo entendió finalmente que si tuviese los recursos suficientes, seguramente hubiera interferido en el plan de redención de Dios para sus hijos. Y dices, wow. ¿Sabes? La palabra clamor muchas veces la referimos con la palabra grito, ¿no? Y a veces en la oración, en los ejemplos de la palabra vemos un grito, alguien que clama, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de Josafat cuando lo confundieron con el rey Acab y entonces gritó y entonces lo reconocieron y Dios milagrosamente lo salvó. Ajá. Ese pasaje está en Primera de Reyes, al final de Primera de Reyes. Tenemos el ejemplo de Pedro, cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar agitado y clamó, Señor, que me ahogo, que me hundo. Y entonces Jesús lo sacó. Sin embargo, también hay ejemplos en donde el clamor es en silencio. El clamor es mudo y lo importante es que el clamor salga del corazón. Tenemos el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, cuyo clamor fue en silencio. Dice 1 Samuel 12 al 17. 1 Samuel versículo 1 del 12 al 17. Hablando de Ana, la mamá de Samuel. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, sacerdote,
observando la boca de ella. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y estaba clamando internamente. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Entonces Elí la tuvo por ebria, y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, hemos hablado de estos dos ejemplos del clamor. Un ejemplo en donde la persona grita por una emergencia, y otro de una mujer que tenía un clamor mudo, pero profundo y persistente. Y es impresionante ver esos ejemplos, porque podemos darnos cuenta que la consecuencia del clamor fue, o la respuesta del clamor fue precisamente la respuesta pronta de Dios. Vamos a seguir hablando cosas de clamor, pero vamos a quedarnos aquí. Vamos a continuar el próximo estudio, porque también esto del clamor cierra muy bien con los siguientes dos versículos que tenemos en el Salmo. Pero por ahorita vamos a quedarnos aquí, y les voy a dejar una tarea. Quiero que la próxima, incluyéndome a mí, quiero que la próxima vez, el próximo domingo, el que quiera y el que se acuerde y el que tenga algún ejemplo, me pueda comentar un ejemplo de clamor en sus vidas y un ejemplo de respuesta en sus vidas. ¿Sale? Bueno, pues terminamos aquí. Bueno, ¿qué tanto les molesta la música de allá abajo? Unas cosas, otras cosas. Pero bueno. Porque estos que están cantando abajo son los del trío del restaurante. O sea, no se va a quitar. ¿Quién perdió la concentración? ¿No? Bien. Ok. Pues vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la espiral ascendente. Recuerden que estamos viendo la sección de la unidad del espíritu, y el pasaje que estamos estudiando, para recordar, es Romanos 8:6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces vamos a referirnos, para poder ahondar en esta parte de lo que significa ocuparse de la carne, aunque en el capítulo 7 de Romanos vimos la lucha de la carne contra precisamente hacer la voluntad de Dios, contra el espíritu. Vamos a ver Efesios 4 del 17 al 20, que dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Entonces nosotros podemos ver, en primer lugar, que las personas que no tienen una relación con Dios, los que les podríamos llamar los incrédulos, en el sentido, sí tienen un intelecto natural que Dios les dio, pero en cuanto a las cuestiones espirituales son ciegos. Por eso, por ejemplo, es que los fariseos, saduceos, los herodianos, los escribas, todos ellos no podían entender lo que Jesús decía, porque todo lo intelectualizaban. Es como, por ejemplo, en lo que fuimos instruidos anteriormente en el trabajo personal. Iba al intelecto, no iba a la necesidad de la persona, por eso no sirve.
Está muy bien que nosotros tengamos los pasajes en la mente, pero nunca yendo contra el intelecto una persona va a ser convencida. Es, como lo sabemos, el Espíritu Santo el que nos convence. Recuerden, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, si es así, ¿cómo puede una persona, aunque se sepa de memoria la Biblia, porque yo les aseguro que muchos de estos fariseos y todos sabían más la palabra que nosotros, claro, la parte que ellos comprendían, que era los 5 libros de Moisés y algunos profetas, no entendían lo que Jesús decía. Y Jesús, como ellos endurecían su corazón, por eso les hablaba por parábolas, porque les decía, para que no entiendan y se conviertan con el corazón. Entonces, los procesos racionales, precisamente de una persona que no tiene a Dios, son distorsionados e inadecuados. No puedes encajar lo espiritual con lo carnal. No puedes. Por eso cuando una persona le dice, deja que vaya y entierre a mi padre y después te sigo, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. O sea, muertos espiritualmente porque a causa del pecado no tienen una relación con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos da vida. Por lo cual, ellos fallarán siempre en la elaboración de un entendimiento piadoso y de una vida moral. No pueden. Recuerden que la carne y la sangre no pueden aspirar al reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. No es el esfuerzo humano lo que nos salva, sino es la humillación. Por eso Jonás, con toda su estructura de pensamiento, cuando Dios le dice, ve y predica a Nínive, Jonás, una de las cosas que hizo fue, pues eran acérrimos enemigos los de Nínive, y dijo, yo no quiero predicarles a estos que han matado a muchos hijos de Israel, los han torturado, han matado niños, han abierto vientres de las mujeres, cosas de ese tipo. Y se fue huyendo, ya sabemos la historia, Dios lo regresó. Pero cuando ya Jonás estaba en el vientre del pez, dice algo muy importante en Jonás 2:8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, generalmente una persona incrédula en su mente hace castillos en el aire y se hace una imagen de él distorsionada totalmente. Por eso es que la palabra de Dios, cuando nos confronta, siempre nos lleva a la humillación, porque rompe toda nuestra estructura de pensamiento egoísta que tenemos. En segundo lugar, las personas que no tienen una relación con Dios, los incrédulos, mantienen un alejamiento espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque su mala conciencia los acusa, por eso odian la santidad de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra, porque ignoran la verdad. Pero, ¿quién podrá entender la verdad? Solo a quien el Espíritu Santo ilumina. Por eso es que la conversión, para que se dé, primero tiene que haber un cambio de mente que produce el Espíritu Santo cuando disponemos nuestro corazón. Vamos a ver algunos pasajes de Romanos capítulo 1. Nada más voy a mencionar los que se relacionan con lo que estamos diciendo, que es 18, 21, 22, 24 y 25. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ahí está el primer punto. Detienen con injusticia la verdad porque no haya cabida la verdad en sus corazones. Luego el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así funciona la mente incrédula. Se envanece en sus razonamientos y su corazón se endurece, se hace como una piedra insensible a la voz de Dios. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso dice un pasaje, el que quiera ser sabio según este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Ven ustedes? Porque si tú antepones tu sabiduría propia, tu inteligencia, lo que en tu mente fabricaste, jamás va a hallar la palabra de Dios cabida en ti. Luego el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya lo sabemos,
como en los días de Noé, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tu mente la tiene que ocupar algo. Cuando lo ocupa Dios, tú estás centrado en las cosas de Dios y Dios te da una guía clara y precisa. Recuerden, mi palabra no regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pero cuando una persona cambia la verdad de Dios, entra en confusión, entonces va a ser su propia religión, sus propios ídolos, y lo que va a regir su mente es su egoísmo en forma natural y no le van a importar los demás. 1 Corintios 2:14, la mayoría se lo saben de memoria, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven ustedes? El único ser capaz de discernir correctamente la palabra de Dios es la persona que ha sido regenerada o nacida de nuevo, cuando Dios le quita la dureza de su corazón y le da la mente de Cristo. Ahora, tercer punto, los incrédulos tienen insensibilidad moral. ¿Por qué? Porque como su corazón se va endureciendo, en la medida que van avanzando en su pecado, se van sumiendo más y más en la corrupción, y esto los hace apáticos respecto a las verdades que Dios nos muestra, nos revela en su palabra. ¿Ven? Entonces, una persona que rechaza a Dios, y no necesariamente es una persona que aborrece a la iglesia. En todas las iglesias hay personas, hay ovejas y hay cabritos. O sea, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso es tan importante, cuando tú vienes a un estudio como este, abrir tu corazón a Dios, para que Él te ilumine con la luz de los vivientes. Recuerden, en 1 de Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando tú te expones con un corazón dispuesto a la luz, Dios te revela la luz para que tú cambies. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿No? O sea, se unen en su rebeldía contra Dios y se justifican unos a otros para hacer el mal y para rechazar a Dios. Por eso es que en el cielo no puede haber personas impías. Muchas personas dicen, no, a final de cuentas Dios es tan bueno que va a perdonar a todos. Dice un pasaje en Isaías, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Por eso nadie que no sea salvo, que no sea regenerado o renacido, va a entrar en el reino de los cielos. Y ahí está la parábola de las 10 vírgenes que hemos mencionado superficialmente. Las vírgenes insensatas son las que participaron en una religión, pero nunca doblegaron su corazón a Dios. Y las prudentes son las que se nacieron de nuevo. El aceite, las prudentes que tenían aceite de reserva, representan las que tenían al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante este capítulo 8 que estamos estudiando de Romanos. En cuarto lugar, los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada. Su mente siempre está en el pecado, siempre está en la sospecha, siempre está en la venganza, siempre está en las cosas que Dios dice que no debemos de vivir los hijos de Dios. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ven? Quien rechaza la luz de Dios, por más que se sostenga, tarde o temprano, va a caer en el pecado. Porque ¿qué va a llenar tu mente? Si tú desechas la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios, la perversidad va a llenar tu mente. Jesús por eso dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso los incrédulos sucumben por voluntad propia ante la sensualidad. Todos nosotros sabemos que en esta época el mundo es más sensual que nunca. Todo
lo que tú ves ya tiene una relación con la sensualidad. Y eso les hace perder a las personas que rechazan a Dios sus principios morales. A lo mejor te puedes esforzar por ser bueno un tiempo. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de tu imposibilidad o incompetencia para hacerlo. De ahí la importancia de lo que Alex expuso hace rato. Solo una gran necesidad de Dios de saber que tú no puedes es lo que te puede llevar a Cristo. Y lógicamente una persona va cayendo y va cayendo. Una persona, por ejemplo, pues dice, no, yo nunca sería así. Yo recuerdo que en la empresa donde trabajaba, el gerente se casó con una persona y tuvo un hijo, pero luego él empezó a vivir mal. Y entonces una vez dice su sobrina, no, mi papá no sería capaz de dejar a su hijo. ¿Y qué creen que pasó a la larga? Lo dejó. ¿Por qué? Porque no puede frenar una persona. Por eso vimos como primera parte de este estudio la espiral descendente. Lo único que puede invertir esta espiral es la verdadera conversión. Por eso es que la impureza va acompañada de pecados sexuales y de avaricia. Y eso Dios lo ve como idolatría. Vamos a ver Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se dan cuenta? Está en la mente. No lo puedes evitar. Por eso Jesús decía, de cierto, no, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el 32 y 36 Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, entonces, ¿cuál es la libertad que Dios le da a un hijo de Dios? La fuerza dada a través del cambio de mente y del poder del Espíritu para vencer el pecado, para desenmascararlo, para evitarlo. Por eso es que el resultado de todo esto, en las personas que rechazan a Dios, es una ceguera espiritual voluntaria y moral y voluntaria. O sea, es que yo sé que eso está mal, pero no puedo evitarlo. No. Sé que daño a mi familia con lo que hago, pero no puedo evitarlo. Porque la ceguera está en su corazón por la dureza producida por el pecado. Por eso es que solo la conversión puede cambiar el corazón, la verdadera conversión. Hoy más que nunca estamos sufriendo ataques en la iglesia de la falsa doctrina, donde se quieren minimizar los efectos del pecado y la convicción de las personas. Estamos viviendo lo que caracteriza esta generación de cristal. No me contradigas, no me toques porque me ofendo. Así vive la gente en la actualidad. Y nosotros podemos ser influidos por esto. Pero la verdad de la palabra es lo que nunca debemos de rebajar en cuanto a la convicción que produce. Porque cada uno de nosotros dará cuenta al Dios de sí. Por eso es que en Ezequiel 36:26, Dios le promete a Israel, que después se repite en Hebreos, un cambio cuando Israel se convierta a Él, que dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, o sea, sensible a la voz de Dios. El corazón endurecido es insensible, por lo que hemos visto, a la voz de Dios. Por eso nosotros no debemos sorprendernos cuando nos encontremos con personas que no pueden creer, no pueden aceptar la buena noticia. Una vez yo le estaba dando testimonio a una persona y de hecho oró para convertirse. No superó un cliente que pasó después con su vida, pero después ella tenía hijos adoptivos. Después trajo a su hijita y para que le hablara de Cristo, y le hablé de Cristo. Y me dijo, la muchachita tendría pues unos 14, 15, 16 años. Me dice, es que no puedo creer. Le digo, ¿y por qué no puedes creer? Es que el maestro que teníamos nos dijo que esto no era cierto. O sea, ¿te dan cuenta? O sea, no podía creer porque se endureció su corazón, porque le creyó al maestro. Por eso Jesús decía, si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, por eso es que el mensaje parece locura a las personas que desprecian a Dios, ¿no? Desprecian el valor de la fe y solo confían en su propio intelecto. Están desechando, no se dan cuenta que el ser más inteligente del universo es Dios,
quien creó todas las cosas, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su divino poder. El universo está organizado por la palabra de Dios. Está en Hebreos capítulo 1. Pero ignoran voluntariamente. Entonces, por eso en 1 Corintios 1, 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero no a los que se salvan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los que se creen sabios en su propia opinión. ¿Vieron lo que dice Dios? Destruiré esa sabiduría. Porque el día que una persona se enfrente a Dios, como dice Romanos 2:15 en adelante, dice que Él, cuando juzgue, cada uno va a tener la oportunidad de defenderse y su corazón lo acusará o lo defenderá cuando Él juzgue todas las cosas. O sea, Dios te va a dar la oportunidad, pero tu misma conciencia, el mismo historial de tu vida que Dios lo conoce perfectamente, todo está escrito en los libros, dice la Biblia, te va a condenar. Tú te vas a condenar a ti mismo si no aceptas el regalo de Dios. Por eso es que debe haber una diferencia notable, y es ahí donde vamos, y por eso tuvimos que tocar esta parte otra vez. Porque hay una diferencia notable entre la manera de vivir de un creyente, o debe haberla, y la manera de vivir de un incrédulo. Por eso la Biblia nos pide que vivamos como hijos de luz, que no nos conformemos a este mundo, como dice Juan 2:15. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si tú profesas una fe, entonces vive de acuerdo a esa fe, si no eres un hipócrita. Y Dios va a desenmascarar todo esto. Y quizás esto les pueda parecer duro, pero realmente Dios lo pone para que recapacitemos en nuestro corazón. Porque dice la Biblia, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Nadie escapará del juicio de Dios. Por eso es que cuando Dios juzgue en el juicio del gran trono blanco, dice, y los libros fueron abiertos y las obras de cada una están escritas ahí. No nada más Dios en su inteligencia infinita, que es la omnisciencia, sabe más de ti que tú. Todo está escrito. Y va a actuar en tu contra a menos que cubra tus pecados la sangre de Cristo. Por eso es tan importante el quebrantamiento. Si tú no te puedes quebrantar es porque tu orgullo es muy alto, pero le puedes decir, Dios, dame ese arrepentimiento verdadero. Por eso es que Pablo exhorta a los creyentes a que abandonemos nuestra vida antigua de pecado, porque si profesamos ser seguidores de Cristo, tenemos que andar como hijos de luz. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Te das cuenta? Qué claro es aquí lo que es la idolatría. 1 Pedro 4, del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Ven ustedes la razón de las pruebas? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice algo contundente Pedro, pero totalmente contundente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Recuerden, idolatría es todo aquello de lo que tú antepones a Dios y a su voluntad. Tu mismo pensamiento, tú mismo puedes ser el ídolo que te impide ir a Cristo. Si tú tienes un alto concepto de ti mismo, dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y esto es a la luz de lo que Dios revela, no de lo que tú piensas.
Por eso Efesios 4, 21 al 24 dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vives? ¿Todavía los deseos engañosos rigen tu vida? Aquí Pedro está exhortando: despojaos del viejo hombre. Despojaos. Ya murió. El viejo hombre fue crucificado, pero sabemos que tenemos todavía una mente, que es lo que la Biblia llama la carne, que es opositor y que se rebela contra Dios y que quiere tomar el control de nuestra vida. Pero eso es cuando una persona es creyente. El que no es creyente solo es esclavo del pecado. No va a poder. La palabra despojaos significa quitar por completo. Y para entenderlo mejor, es como un inmundo que si quiere cambiar su vida tiene que desecharse de todas sus ropas viejas y contaminadas por el sudor. Imagínense a José, cuando lo llama el faraón, estaba en la cárcel. ¿Creen ustedes que tenía una vestimenta correcta? No, tenía ropa inmunda, podrida quizá, olía a humedad, ¿no? Pero para presentarse ante el faraón, lo ataviaron, ¿verdad? Pusieron vestidos, quizás lo lavaron, lo bañaron, lo perfumaron, ¿no? Para presentarse ante el faraón. Y si esto, eso es lo que es despojarse, ¿no? Y es así como Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Porque todo pecado es inmundicia delante de Dios. Entonces, esto describe el verdadero arrepentimiento, el deseo de cambiar. Muchas personas, cuando tú les testificas, o quizá tú como creyente, estás luchando contra algún pecado que no quieres dejar, mientras tú no te arrepientas, no puede ser. Y para que podamos entender de una manera más profunda o recordar lo que es el verdadero arrepentimiento, es que tiene que haber en ti el deseo profundo de cambiar. Por eso es que cuando no hay ese deseo en ti, no cambias, aunque le digas a Dios perdón, 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 y te la vas a pasar diciendo perdón, perdón, perdón toda tu vida por lo que pasa en tu mente, porque no está en ti el deseo de cambiar. Pero cuando realmente deseas de cambiar, entonces clamas, ahí está, ¿no? Clamas a Dios porque te haga otra persona, clamas porque te cambie, clamas porque forme a Cristo en ti. Si no hay arrepentimiento de pecado, no hay sumisión a Dios. ¿Cómo puedes decir que estás sujeto a las leyes de Dios, sumiso a Dios, si estás jugando con el pecado? Solo vas a tener la victoria si lo quieres dejar. Y solo lo vas a querer dejar si entiendes el mal que estás ocasionando sosteniéndolo. Porque uno dice, bueno, yo lo controlo, ¿no? Es con los vicios, ¿no? No, yo controlo la fumada, ¿no? No, yo controlo la tomada, solo una copita, ¿no? O sea, ¿lo controlas? Si no lo puedes dejar eres esclavo del vicio. Todas las personas que pecan piensan que controlan el pecado. Pero ¿sabes una cosa? No controlan nada. Porque el pecado va avanzando. Así como la santidad puede ir avanzando en nosotros, siendo cada día más parecidos a Cristo, el pecado va avanzando también. Por eso dice la Escritura en Pedro, 2, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después, la concupiscencia, cuando da a luz al pecado, da a luz la muerte. Cuando es vencido, da luz al pecado, y el pecado consumado da luz a la muerte. Ahí está. Cada uno. Todos tenemos esa parte en nosotros. Por eso es despojados del viejo hombre, como dice Pedro. 1 Corintios 2, 15 y 16. Es por eso que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da la mente de Cristo.
Dice así: en cambio, hablando de una persona que se convirtió, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos da la mente de Cristo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Una mente no renovada, como ahorita ya ilustramos, no puede cambiar. Choca con las cosas de Dios. Quizá y seguramente tomará el tiempo de nuestra vida para que pueda Cristo realmente gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Ese proceso comienza desde el momento de la conversión y va a terminar hasta el momento que veamos al Señor. Como nos lo dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces aquí la pregunta es: ¿anhelas cada día una vida de mayor santidad? ¿O sigues jugando con el pecado? O sea, ¿saben cuál es la trampa del pecado? La autocomplacencia. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El que no toma su cruz va a caer en la otra parte de la autocomplacencia. Y eso te va a llevar a un gran egoísmo y a satisfacerte a ti mismo, velar solo por ti mismo, por tus propios intereses. En pocas palabras, te vas a volver un egoísta. Y los demás no te van a importar. Pero ¿cuál es la base del amor? Haz el bien a otros, ¿no? Ama a los otros. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a caminar con Dios, donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida con esa libertad y por el deseo que tenemos en nuestro corazón de cambiar, entonces va transformando nuestros pensamientos y nuestras actitudes. No, o sea, si tú no puedes cambiar, si tus actitudes son malas, si tus pensamientos son perversos, ¿sabes qué? Es porque Dios no está gobernando tu vida. Piénsalo. Hay personas que traen el conflicto en su corazón. Hay personas que tratan de desacreditar a los demás y solo evidencian que ellos no tienen victoria en ningún punto. Porque la mente de Cristo es: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios amó y dio. Esa es la verdadera esencia del cristianismo. No es sino darte a los demás. Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si nosotros examinamos nuestra vida desde que supuestamente conocimos a Cristo hasta ahora, ¿podríamos notar que han mejorado nuestros pensamientos, actitudes y acciones? Pruébate a ti mismo. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Está realmente Jesucristo en ti? Es mejor, créanme, tener una confrontación y una exhortación con esta que vivir una mentira. Creyéndote el buen cristiano, creyéndote el que eres lindo con los demás, y puedes ir rumbo al infierno. Mejor es que te arrepientas y creas. Quizá tengamos que confirmarnos en la fe. Eso no es pecado. Si tú dudas, confirma. Si no te puedes arrepentir, eso es, si no puedes dejar el deseo de vivir
la vida que te aleja de Dios, pídele a Dios el arrepentimiento. Cuando Él dice, pedís y no recibís porque pedís mal, es porque pides para gastar en tus deleites. Pero pídele a Dios que te cambie, pídele que te haga igual que Jesús y vas a ver si no te responde. Entonces, la manera antigua de vivir que recibimos de nuestros padres, según dice Hebreos 12, ellos nos enseñaron como bien pudieron. Nadie tuvo padres perfectos. Nosotros podemos analizar conforme crecemos y maduramos los errores de nuestros padres, claro que sí. Pero hay un Padre Celestial que sí es perfecto. Ese es nuestro verdadero Padre cuando venimos a Cristo. Nosotros aprendimos las actitudes de nuestra familia, las manipulaciones, todo ese tipo de cosas, las exageraciones. Papá, vienen a cobrarte la renta. No, diles que no estoy. Pues luego le dices, no, hijo, no mientas, ¿eh? O sea, eso es lo que aprendimos de nuestros padres. Por eso desconfiamos, ¿verdad? Solo el verdadero evangelio puede transformar nuestra mente. Por eso dice que Dios disciplina, o sea, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que no recibe por hijo. ¿Perdón? Al que sí recibe por hijo. Al que sí. Azota a todo el que recibe, que no. Ah. Quitémosle no. Y azota a todo el que recibe por hijo. Porque nos ama. Porque sabe que las pruebas en la vida es la única forma en la que nosotros podemos ver el efecto del pecado. Por eso es que Dios habla de un cambio de mente, de un cambio de corazón. Jeremías te lo dice, Ezequiel, Jeremías te lo dice. Vamos a usar ahora el de Jeremías 31, 33 y 34. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Ahí está. La ley de Dios en tu mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo no seré a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué aliento es saber que cuando vamos a Dios, ya no se va a acordar de tu maldad. Cuando realmente te arrepientes, todo queda borrado, todo queda cubierto con la sangre de Cristo. A veces nosotros le podemos pedir perdón a algo y nos sigue molestando esa mala conciencia que tenemos, y se nos olvida que si realmente nos arrepentimos, hay liberación, ya no hay pesar. Hazte esta pregunta: ¿vives con algún pesar en tu vida de cosas que hiciste en el pasado? Quiere decir que no te vas a arrepentir de eso. Porque cuando te arrepientes, eres liberado de la culpa. Porque Cristo ya pagó por tus pecados. ¿Ven qué importante es el verdadero arrepentimiento? Por eso es que la conversión es una vez para siempre. No tienes que estar orando cada rato. Es una vez cuando lo haces de corazón. Cuando te arrepientes de corazón y Dios te da la mente de Cristo, entra a morar el Espíritu Santo y sabes que Dios ya no se acordará más de tu pecado, porque la sangre de Cristo cubrió no solo tus pecados del pasado, sino de toda tu existencia. Por eso, la confesión de un creyente ya no es de juicio de condenación. Primera de Juan 1:9, que todos se saben de memoria: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero luego en el capítulo 2 dice de Primera de Juan que Jesucristo es precisamente nuestro abogado. ¿Sí? Se los voy a leer tal cual, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y observen lo que sigue. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo es tu caminar? Mediten en esto. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, por estas enseñanzas, tanto la del Salmo 119, tan ilustrativa, Señor, como esta parte de este estudio que venimos analizando ya desde hace tiempo. Sabemos, Padre, que el conocimiento de tu palabra es infinito y que nunca acabaremos de aprender mientras estemos en esta vida. Pero gracias te damos por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por sacar a flote todas aquellas cosas en las cuales no estamos dependiendo de ti o no hemos sido transformados por la dureza de nuestro corazón. Por lo cual, Padre, te pedimos que nos des ese corazón sensible, abierto a escuchar tu voz y a seguir tu voluntad. Señor, danos ese corazón humilde al que tú no desprecies, ese corazón contrito y humillado que anhele dejar cualquier cosa en su vida que pueda separarlo de ti, porque como tú dices, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Enséñanos, Padre, danos el anhelo de estar cada día de nuestra vida en tus atrios y abandonar las moradas de maldad. Padre, no dejes de bendecir a nuestra iglesia, a todos los que hoy no pudieron venir por cualquier circunstancia, y te pedimos, Padre, que tú bendigas y llenes a tu iglesia, a tu Espíritu Santo, que traiga sanidad, Señor, y tu luz en cada corazón. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.